El IVA es un impuesto que se paga cada vez que adquirimos algún producto o servicio. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es su origen y cuál es el país que paga más este impuesto? El día de hoy te platicaré acerca de este impuesto y las modificaciones que ha experimentado a lo largo del tiempo en nuestro país. En el año 1954, Francia fue el primer país en establecer o en adoptar este impuesto de tipo valor agregado. En Francia se creó este impuesto para combatir la crisis económica que había generado la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, en 1967, ya se había generalizado en la Comunidad Económica Europea y en otros países como los latinoamericanos. Sin embargo, México no lo había adoptado sino hasta el año 1968, cuando se promovió por parte de las autoridades hacendarias para sustituir el impuesto sobre ingresos mercantiles, fracasando en este año, ya que ni las autoridades ni los particulares estaban preparados para hacer esta transición de un impuesto a otro. Sin embargo, el 29 de diciembre de 1978 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para entrar en vigor a partir del 1 de enero de 1980, y que abrogó la Ley de Impuestos sobre Ingresos Mercantiles, entrando así a un periodo de vacatio legis, que es el tiempo que transcurre desde la publicación de la ley hasta su entrada en vigor, y esto con el objetivo de que los contribuyentes adoptaran este nuevo sistema de tributación, ya que la ley del impuesto sobre ingresos mercantiles se caracterizaba por el denominado efecto cascada, que consistía que en cada etapa de producción o comercialización se tenía que considerar dicho impuesto en el precio, y ese impuesto se trasladaba directamente al fisco. Sin embargo, en la exposición de motivos de la ley del impuesto al valor agregado, se estableció lo siguiente: cada industria o comercio, al recibir el pago del impuesto que traslada a sus clientes, recuperará el que le hubieran repercutido sus proveedores y entregará al Estado solo la diferencia. Y es así como en 1978 nace el impuesto al valor agregado, con la administración del presidente de esa época, José López Portillo, que al día de hoy representa el tercer ingreso de la Federación, solo por detrás del petróleo y del impuesto sobre la renta. En el año 1980, la tasa general del IVA era del 10%, el 0% a todos los alimentos y el 6% para la zona fronteriza. Sin embargo, en 1983 aumenta la tasa general al 15%, el 0% alimentos no procesados y de consumo popular, y el 6% de todos los demás alimentos y las medicinas. De 1989 a 1991 continúa la tasa general del 15%, 6% para ciudades fronterizas y 0% ahora en todos los alimentos y medicinas, creando una nueva tasa del 20% para bienes de lujo. De 1992 a 1995 se reducen nuevamente las tasas, otra vez al 10% como tasa general y 0% a todos los alimentos y medicinas no procesados. De 1996 a 2009 aumenta nuevamente la tasa general al 15%, regresa la tasa a ciudades fronterizas con un 10% y continúa la tasa de 0% a medicinas y alimentos no procesados. A partir del 1 de enero de 2003, se reforma el artículo 5 de la Ley del IVA, derogándose la obligación de efectuar pagos provisionales y adoptando el sistema de pagos definitivos. En la iniciativa de reforma que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en 2001, se refería a lo siguiente: se propone que el periodo de causación y cálculo del impuesto sea mensual y no por ejercicios coincidentes con el año calendario. Cabe mencionar que el periodo mensual será coincidente con el mes calendario y el pago deberá efectuarse a más tardar el día 17 de cada mes posterior. La propuesta mencionada
se deriva del sistema de base flujo propuesto, en donde, en forma alguna, los contribuyentes tienen que financiar el impuesto causado y trasladado, por lo que el fisco también debe verse beneficiado al percibir mensualmente este impuesto. Y es así como después de 23 años se cambia el mecanismo y se deja de presentar la declaración anual y se dejan de hacer los ajustes semestrales. Al día de hoy continuamos con el mecanismo de pagos definitivos del IVA. El 28 de junio del 2006 se publicó la reforma al artículo 32 de la Ley del IVA, en la que se adiciona la fracción octava para establecer la obligación de presentar mensualmente información del IVA acreditable, que al día de hoy lo conocemos como DIOT, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. El 1 de julio del mismo 2006 se adicionó el artículo 31 para establecer la devolución del IVA a turistas, en la que también se mencionan las reglas para hacer esta devolución. En el año 2010 aumenta un punto porcentual en las tasas generales y fronterizas, quedando 16% y 11% respectivamente, a causa de la crisis económica generada en 2009, cuando Estados Unidos de Norteamérica se vio afectado principalmente por la epidemia de gripe H1N1. Y no solo Norteamérica, la mayoría de los países se vieron afectados por esta epidemia, pero a México le afectó aún más, ya que depende económicamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el presidente de aquel entonces, Felipe Calderón, decidió incrementar el IVA para solventar esta crisis. En el año 2014, el presidente Enrique Peña Nieto decide homologar las tasas, tanto la general como la fronteriza, estableciendo la del 16% para todo el territorio mexicano. Sin embargo, en el año 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador reduce la tasa de la zona fronteriza al 8%, esto con el fin de retener a los mexicanos. Más tarde, en el año 2021, se reduce también el IVA en la región fronteriza sur, y esto con el fin de apoyar a la economía de aquella región. Y estas son las tasas que actualmente tenemos en nuestro país. ¿Te has preguntado en qué país es el que se paga más impuesto? ¿Será que nuestro país es uno de los que más cobra este impuesto? Y el país que cobra más impuesto de tipo valor agregado es Hungría, con un impuesto del 27% a tasa general y un IVA reducido del 18% para algunos productos y servicios. En Latinoamérica, Uruguay es el que cobra más impuesto, con un 22%, ocupando el lugar 14 de todo el mundo. Francia, que es el pionero en este impuesto, cobra actualmente una tasa del 20%, y nuestro país cobra actualmente el 16% a tasa general, ocupando el lugar número 29 en todo el mundo. La tasa promedio que se cobra en todo el mundo es del 15%. Como últimos puestos tenemos a Canadá y a Estados Unidos de Norteamérica, cobrando una tasa general de más o menos el 5%, dependiendo de los productos y servicios de los que se traten. Y esta es la historia del IVA. Dime, ¿qué te parece? ¿Se te hace un impuesto alto? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, compartir este video con algún colega y hacer crecer más esta comunidad. Dale like y nos vemos en un próximo video.